Bien, entonces sí ven lo que estoy proyectando. Sí, profe. Bueno, entonces pues vamos a revisar esta sección donde pues empieza ya a explicar la operación de las redes convolucionales. Y bueno, pues tratan de expresarnos de lo que acabamos de ver con el perceptrón multicapa, cómo podemos llegar a la idea de las redes convolucionales, ¿no? Bueno, entonces lo que aquí nos está diciendo es que dentro de lo que hemos estado viendo en general, pues son formas adecuadas para resolver problemas de clasificación cuando estamos trabajando con datos tabulares. ¿Sí? ¿Qué significa tabular? Bueno, pues que nuestro conjunto de datos lo podemos expresar como una serie de renglones, que son nuestros ejemplos, y esos renglones tienen columnas, donde nosotros, columna por columna, pues vamos expresando las diferentes características. ¿Sí? Entonces con este tipo de estructura, bueno, pues para ese tipo de estructura pues son muy apropiados los perceptrones que hemos estado viendo, ¿no? Sin embargo, pues puede suceder que el conjunto de datos que tengamos pues tenga una dimensionalidad extremadamente alta, ¿no? O sea, eso puede ser que tengamos vectores que tienen demasiadas características, o bien podemos tener una estructura que tenga una dimensión muy grande, como podría ser una imagen, ¿no? Y entonces pues ya hay la idea de hacer de aplicar un perceptrón, pues podría no ser adecuada, ¿no? Y aquí nos están dando una idea de qué tan malo podría ser, por ejemplo, cuando nosotros, imagínense que ustedes simplemente le hiciéramos como nuestro primer ejemplo, cuando clasificábamos gatos, perros y gallos. En este ejemplo, pues eran figuras muy pequeñas, ¿no? Eran figuras de 8 por 8 píxeles o cosas por el estilo. Y entonces pues agarrábamos simplemente y desdoblábamos la figura, ¿no? La expresábamos simplemente renglón por renglón y pues de ahí sacábamos como si se tratara de características, ¿no? Sin embargo, pues eso es malo, eso es grave, porque imagínense que nosotros tuviéramos una imagen que tiene 1 millón de píxeles, es decir, acuérdense que eh, bueno, para manejar una capa una capa oculta dentro de una red que tiene 10 a la 6 píxeles, bueno, pues, ¿cuál sería el número de salidas que podría tener esa capa? Bueno, pues, vamos a pensar que fuera 10 a la 3, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto ya nos llevaría a que una capa totalmente conectada, pues requeriría 10 a la 9 parámetros, ¿no? Y bueno, pues esto, pues sí puede ser que en un arreglo con muchas GPUs, pues sí podamos manejar un problema de esta manera, pero pues la verdad es que quizás sea demasiado grande, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué es lo que qué es lo que se puede hacer, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar a ver algunas de las propiedades que se deberían de cumplir cuando nosotros analizamos imágenes. La primera de ellas es lo que se conoce como invarianza, ¿no? Y imagínense que ustedes quisieran detectar algún animal en una imagen
Entonces, pues a ustedes no les importa realmente dónde la pueden ubicar, ¿no? Esa imagen podría estar en cualquier lugar. Entonces, como que realmente su método, el algoritmo que apliquen, debería de ser capaz de decidir que una imagen tiene a una forma específica que ustedes están buscando, independientemente de dónde aparezca esa forma, ¿no? O sea, puede estar en la parte de abajo de la figura, puede estar en medio, puede estar arriba, puede estar donde quiera, ¿no? Entonces aquí nos recuerdan un juego, ¿no? Que es pues estos libros de ¿Dónde está Waldo?, ¿no? Y en esos libros nos presentan imágenes como esta que está acá abajo, donde Waldo pues, es un personaje que tiene ciertas características, ¿no? Bueno, siempre anda así con una gorrita, sus lentes, pero en particular Waldo pues tiene barba, tiene así la barba no muy crecida, pero la tiene. Entonces, pues no sé, Waldo tal vez sería este personaje que está aquí, no lo sé, ¿no? Habría que buscar con más cuidado, pero pues hay muchos que se parecen, pero bueno, creo que podría ser este que está aquí. Pero bueno, no sé. Entonces, en realidad, si nosotros quisiéramos resolver este juego de una manera sistemática, pues ¿qué podríamos hacer? O sea, podríamos hacer un cuadrito en una hoja de papel, recortar un cuadro chiquito para que deje ver nada más una parte de la figura y pues ir haciendo un escaneo, ¿no? Donde primero seguía el cuadrito y así el cuadrito lo vamos a ir moviendo por toda la figura y vamos a tener el patrón que realmente queremos localizar hasta que debajo de la figura pues aparezca, ¿no? Entonces el método, una de las características, digo, nuestros métodos para reconocimiento de imágenes, pues debe de cumplir con esta propiedad de invarianza, ¿no? Y entonces, en realidad, pues como que empiezan a sugerirnos si nosotros quisiéramos usar una red multicapa, así como las multicapas que nos encontramos en un perceptrón, pues como que ya a partir de este momento podemos empezar a identificar ciertas cosas, ¿no? Y lo que nos dice es que en las primeras capas de nuestra red neuronal deberíamos de responder similarmente al mismo parche, sin importar dónde aparezca en la imagen, ¿sí? O sea, si encontramos a Waldo arriba, abajo, en medio, donde sea, nosotros tenemos que decir sí, aquí está, ¿no? Entonces, esto, a este principio, se le conoce como invarianza de traslación o translation equivariance. Bueno, entonces las primeras capas de nuestra red se deberían de enfocar sobre regiones locales sin considerar el contexto de la imagen para distancias grandes. Es decir, o sea, nosotros cuando empecemos a analizar con esa idea que les decía de poner un cuadrito recortado en un papel, pues la idea es que el papel, la parte donde no está el hoyo, el cuadrito, pues no nos deje ver todo lo demás, sino que nos permita concentrarnos de una manera local. O sea, es más fácil resolver el problema si nos concentramos en una imagen chiquita, en un segmento pequeño, que nos concentramos en un segmento más grandote, ¿sí? Entonces eso es lo que quiere decir esto, ¿no? Las primeras capas de la red se deberían de enfocar en regiones locales, sin importar en el contexto de la imagen dentro de distancias grandes. A esto
se le llama principio de localidad, ¿sí? Entonces ya van dos, ¿no? El principio de invarianza de traslación y el principio de localidad. Bueno, y conforme empezamos a penetrar en capas cada vez más profundas, pues deberíamos ser capaces de capturar características de mayor rango. O sea, ¿qué quiere decir? Es como que conforme vayamos moviéndonos en las capas hacia adelante, como que lo que debería de ocurrir es que mantengamos una resolución más o menos como cuando empezamos, pero que empecemos a ver partes de la imagen más grande, o sea, como que nosotros vamos a ir haciendo el cuadrito de exploración, lo vamos a ir haciendo cada vez más grande. De manera que si la imagen de Waldo, pues en realidad estuviera ocupando la mitad de la pantalla, pues también la podemos encontrar, ¿no? O sea que si bien cuando empezamos en las primeras capas, como que vamos a buscar dónde estarían las copias pequeñitas del objeto que estamos buscando, conforme vayamos avanzando dentro de nuestras capas, tengamos la capacidad de ir agrandando esas imágenes para poder tener un mayor espacio de cobertura. Bueno, entonces, pues esa es más o menos la filosofía de cómo opera una red neuronal convolucional para hacer reconocimiento de patrones. Y pues ya lo único que queda pues, es ver cómo todo esto que acabo de decir lo podemos poner en términos matemáticos. Entonces, pues vamos a empezar pues con una especie de... O sea, vamos a tratar de ir resolviendo esto utilizando un perceptrón multicapa, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es que sí, en principio sí se puede. Pero lo que vamos a llegar, la conclusión a la que vamos a llegar, pues va a ser que el número de parámetros que tendría una capa dentro de un perceptrón multicapa, pues vamos a tener tantos parámetros que simplemente representar eso en memoria de una computadora convencional, pues va a ser una tarea prácticamente imposible. Pero entonces vamos a empezar considerando que tenemos imágenes X en 2 dimensiones, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a tratar de hacer con esta capa oculta en un perceptrón, pues es transformar nuestra imagen X en una imagen H, que va a representar algo, pues que va a ser más o menos igual que la imagen de entrada, pero bueno, pues ya va a ser una imagen producto de esta capa oculta, entonces pues vamos a pensar que es como si fuese una imagen oculta, ¿no? Bueno, entonces tanto X como Y van a compartir la misma dimensión. Bueno, imaginemos que no solamente las entradas de la imagen que estamos considerando tienen una estructura espacial, sino que también esta capa oculta o esta imagen oculta que vamos a obtener, pues también va a tener una estructura espacial, ¿no? Bueno, entonces, pues más o menos, ¿qué es lo que haríamos con o sea, si resolviéramos las cosas así, pues cómo se vería nuestra capa dentro del perceptrón? Pues simplemente vamos a calcular la entrada HIJ de nuestra imagen oculta, pues a partir de todo lo demás. Entonces, pues, podríamos decir que HIJ, pues en realidad va a ser un cierto bias, porque pues, así es como funcionan las capas en un perceptrón multicapa, pues tenemos que considerar un bias,
que en este caso lo estamos llamando UIJ. Entonces el bias pues ya no es, o sea, ya si lo pensamos a nivel global, pues ya no va a ser un solo escalar, sino que pues como vamos a necesitar un escalar para poder expresar cada píxel en la imagen oculta como una transformación afín, pues necesitamos realmente tener toda una matrizota, ¿no? Tenemos tantas entradas en este bias como entradas en la matriz original. Y luego pues sigue, pues realmente lo que nosotros necesitamos, pues es que vamos a multiplicar todos los elementos de nuestra imagen, los vamos a multiplicar a cada uno de ellos por un cierto peso. Nada más que acuérdense que aquí estos valores están fijos, entonces tenemos fijos ahí a J, y o sea, para cada IJ, pues vamos a tener matrices IJKL, ¿sí? Entonces, donde la K y L pues están variando dentro de K, pues dentro del número de renglones de la imagen, y L el número de columnas que tenga la imagen. Bueno, entonces, y luego, aquí, pues si se fijan, estamos simplemente estamos haciendo el recorrido, utilizando estos índices como K y L, y aquí simplemente estamos haciendo como que un cambio de variable en la expresión de abajo, porque ahora es como si nos estuviéramos centrando en el píxel IJ y todo lo estuviéramos expresando de manera relativa a ese píxel. O sea, ya los índices no son absolutos, como en este caso, sino los estamos representando de manera relativa. O sea, aquí estamos representando la distancia que tenemos con respecto al píxel de referencia, que es IJ, entonces es la distancia, digamos, con respecto a I, eso representa A, y B representa la distancia con respecto a J. Entonces, pues es un vil cambio de variable. O sea, no estamos haciendo nada, simplemente este vector W, donde aquí estamos escribiendo las cosas de manera o sea, cada una de estas matrices IJ pues tiene K por L renglones, y aquí estamos haciendo el acceso pues más o menos de manera directa, y acá no, acá lo estamos haciendo de manera relativa, pero es lo mismo. Entonces, estos dos vectores son el mismo, nada más que están expresadas con un cambio de variable en sus índices. Bueno, entonces, pues aquí lo dice, ¿no? Nosotros simplemente vamos a reindexar los subíndices K y L, de manera que K ahora pues va a ser igual a I más A, y L va a ser igual a J más B. En otras palabras, pues la regla de transformación que estamos aplicando es que nuestra matriz B y J, ya mirando todas sus entradas A y B, pues va a ser igual que W y J, nada más que aquí pues estamos replanteando la interpretación de los índices. Los índices A y B corren ahora pues sobre desplazamientos, pueden ser positivos o negativos, pues sí, ¿no? Si ya lo estamos haciendo de manera relativa, pues entonces ahora esta A puede tomar también valores negativos, ¿no? Bueno, entonces, pues antes de seguir adelante, pues es conveniente tener una idea más o menos de cuánto nos va a costar representar esto en memoria. Entonces, vamos a suponer realmente que tuviéramos una imagen de un megapíxel, es decir, una imagen de 1000 por 1000 píxeles. Estas imágenes actualmente con los teléfonos celulares que seguramente ustedes tienen, pues pueden construir fotos exactamente con esa resolución, o quizás hasta más grande, ¿no? Bueno, entonces, ¿eso qué significa?
Pues fíjense, aquí vamos a tener, para representar esta matriz B que anda aquí, bueno, no la puedo señalar, esta matriz que está acá, pues vamos a necesitar, fíjense, la I recorre 1000 valores, la J recorre 1000 valores, ahí ya llevamos 1.000.000, y luego la A y la B, pues cada una va a recorrer 1000 valores. Entonces es 1000 por 1000 por 1000 por 1000 por 1000, y esto significa que vamos a requerir 10 a la 12 parámetros. Wow, pues eso está canijo, ¿no? Yo no creo que ustedes puedan tener acceso a una computadora que tenga una capacidad así para manejar de un solo fregadazo y en una sola capa que pueda manejar 10 a la 12 parámetros. Esto pues sí es bastante grande y lamentablemente pues apenas llevamos una capa. Entonces esta idea de utilizar un perceptrón pues realmente resulta, bueno, una capa de un perceptrón pues resulta bastante desafortunada. Y además como que no estamos llevando a cabo no estamos cumpliendo las metas que habíamos dicho arriba, ¿no? Que se respetara el principio de invariancia de traslación, el principio de localidad y todo esto, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí, pues sí estamos, o sea, cada una de estas matrices, bueno, cada una de estas matrices B y J, pues tiene 1000 por 1000 entradas, pero nosotros habíamos dicho que no era necesario que nos concentráramos en toda la magnitud de la matriz. Con un cuadro pequeño iba a ser suficiente, y aquí pues estamos utilizando pues, un cuadrote que es igual a toda la matriz. Entonces pues ya de entrada nos damos cuenta que el perceptrón nos está haciendo que estemos pues que no estemos cumpliendo con las metas que habíamos dicho. O sea, ciertamente nos estamos saliendo de la capacidad normal que puede tener una computadora bastante bien equipada, pero también pareciera que eso que estamos haciendo, pues estamos metiéndole de más, porque en realidad pues, esto debería de ser una cosa pequeñita, ¿no? Bueno, entonces vamos ahora a ver cómo pues, instrumentar el principio de invarianza translacional, ¿sí? En realidad lo que nosotros quisiéramos es que nosotros, estas matrices B y J, para empezar, no dependieran realmente de la I y la J, porque pues aquí como que este parche o este cuadrito, este hoyo en una hoja que vamos paseando, pues en realidad no tiene por qué ser uno diferente para cada valor de IJ. Es decir, esta matriz B y J en realidad debería de, o sea, ya con la I y con la J fijas, debería de ser en realidad una matriz fija que vale lo mismo para cada una de las matrices, porque imagínense lo que nosotros necesitamos para resolver el problema de dónde está Waldo, pues es como que tener dentro de una pequeña matriz la foto de Waldo, una foto pequeñita de Waldo, y de alguna manera estarla comparando contra lo que hay en la imagen. Pero eso no va a depender de en qué píxel está, o sea, si Waldo está en una cierta posición, pues nosotros lo queremos encontrar independientemente del valor IJ, por eso esto tiene sentido. Por eso, y eso pues significa un gran ahorro, porque ahora ya no vamos a necesitar representar esta enorme cantidad de matrices, le estamos ya
dividiendo entre 1.000.000, lo cual es bastante bueno, la capacidad global de todas estas matrices que vamos a ocupar. De manera que entonces, y también vamos a hacer otra cosa, este bias tampoco lo vamos a hacer que dependa del DJ, lo vamos a dejar simplemente como un escalar, y ya. Entonces esto nos introduce cambios bastante afortunados, ¿no?, en la representación de nuestra capa, porque pues esta idea de que ya no estemos utilizando una matriz diferente para cada píxel, pues es bastante afortunada. Estamos ya reduciendo bastante, pero aquí sí ya estamos saliéndonos del contexto de lo que son los perceptrones. Aquí ya, en los perceptrones, pues siempre los pesos son diferentes, y aquí no. O sea, aquí como que los vamos a poder reutilizar, pero eso es por la invarianza de traslación. Pues definitivamente esto que tenemos aquí, que ya es con este cambio, que es un cambio muy fuerte, pues ya no lo podemos considerar una transformación afín como todas las que habíamos venido manejando. Esto ya es otra cosa, este pequeño cambio de haber tomado esta suposición, pues marca un cambio bastante serio con respecto a la forma como funcionan las capas en los perceptrones. Y obviamente aquí nos están resaltando que esta matriz pues necesita mucho menos coeficientes que esta matriz, ¿no? Entonces ya no vamos a requerir 10 a la 12 parámetros, sino más bien una cantidad que va a ser mucho más razonable, de 4 veces por 10 a la 6, ¿de acuerdo? Entonces, pues sí, estamos bajando en órdenes de magnitud, pues sí le estamos bajando muchísimo, ¿no? Y sí, tenemos la dependencia de nuestras variables A y B, pues en realidad ahora está variando dentro del intervalo menos 1.000. Por eso la longitud de ese intervalo es 2 veces 1.000.000, y cuando lo multiplican tanto en la dirección horizontal como vertical, por eso les da estos 4 millones, ¿sí? Por de ahí es donde sale este número 4. Entonces, bueno, pues a lo mejor pareciera algo muy sencillo, pero en realidad hemos hecho un progreso significativo, porque representar 4 millones de parámetros es bastante factible. O sea, de hecho eso no representa mayor problema, y sin embargo pareciera que el haberle hecho esta reducción no nos va a afectar demasiado en el proceso que nosotros estamos haciendo, simplemente por tratarse de imágenes y el principio de invarianza translacional. Luego tenemos que analizar esta parte de la localidad. Bueno, pues resulta que nosotros no tenemos por qué tener este rango de variación tan extenso. Habíamos dicho que lo que nosotros queremos es enfocarnos de una manera local, ¿sí? Digamos, en cada pasito nos vamos a ir quedando con partes específicas de nuestra imagen, y bueno, pues a lo mejor un rango de variación de menos 1.000 a 1.000 es demasiado. O sea, nosotros decíamos, haz un cuadrito. O sea, no es que hagamos un cuadrado del tamaño de toda la imagen, es un cuadro pequeño. ¿Y qué significa hacer un cuadro pequeño? Pues significa que vamos a tener un delta que ya no va a ser 1.000, y entonces vamos a tomar a los valores A tales que en valor absoluto, bueno, o sea, vamos a estar realmente variando entre menos delta y delta, ¿sí? O sea, no vamos a hacer una variación tan grande. No necesitamos que este cuadrito, que pues de aquí en adelante le vamos a llamar kernel,
el kernel pues ya no necesita ser una matriz tan grandota, sino podemos recortarlo, y esto puede ser un valor más o menos pequeño, o sea, podría ser un 100, delta podría ser igual a 100, y entonces pues ya la representación del kernel pues ya no sería 1.000.000 no necesitaríamos 1.000.000 de entradas para representar esta matriz, sino pues simplemente si es 100%, pues vamos a necesitar, bueno, sería más bien 200 por 200, si delta es igual a 100, y eso pues nos da pues 40.000, ¿no? Entonces pues estamos bajándole otra vez la dimensión de 1.000.000 a este tipo de kernel, si la estamos bajando a un número mucho más pequeñito. Entonces pues esto ya se empieza a poner aún más bonito, porque pues resulta que le estamos bajando todavía más la complejidad. Entonces la expresión que tenemos es la misma que antes. La única diferencia es que ahora el kernel, esto que ven aquí, bueno, no sé, no puedo señalar partes de la fórmula, pero esto que está aquí es justamente el kernel, ¿sí? Entonces esto nos reduce el número de parámetros de 4 por 10 a la 6 a 4 por delta, por delta al cuadrado. Ahora yo había sugerido un delta igual a 100, lo cual no es lo que típicamente se estila. Más bien, el delta pues anda alrededor de 10. Entonces, pues eso significa que ahora pues ya estamos hablando de 10 por 10, 100 por 2, 200 pues con 400 píxeles, vamos a representar nuestro kernel. Pues eso ya está a todo dar, eso es nada. Sí, eso lo podemos representar muy bien. Bueno, entonces, pues ya ahora esta expresión que tenemos aquí, que es la ecuación 713, es justamente lo que nosotros vamos a entender como una capa convolucional. Eso es una capa convolucional, ¿sí? Entonces, las redes convolucionales que se van a denotar así, como Convolutional Neural Networks, van a ser una familia especial de redes neuronales que contienen capas convolucionales. No solamente van a contener capas convolucionales, van a tener otro tipo de cosas. Pero bueno, este tipo de capas las van a contener. Bueno, entonces a esta matriz B le vamos a llamar el kernel de convolución. También le vamos a llamar filtro, o le vamos a llamar pesos de la capa, ¿sí? Y justamente esto, aquí es donde van a estar los parámetros que va a aprender el sistema. O sea, pues sí, o sea, esto es lo mismo que lo que veíamos acá arriba, ¿no? Acá, pues la W representaba los parámetros dentro de una capa de un perceptrón, y son los parámetros entrenables. Bueno, pues simplemente le hicimos algunas modificaciones y sigue estando aquí los parámetros entrenables. Entonces, pues esto está muy bien, porque no vamos a tener demasiados parámetros. Entonces, lo que va a suceder con estas redes convolucionales es que conforme vayamos entrenando a la red, pues este kernel se va afinando de manera que tenga el valor adecuado para extraer las figuras que nosotros estamos buscando. Sería muy interesante al final ver qué figura es la que estamos obteniendo. Seguramente va a tener alguna relación muy próxima con, si es a Waldo lo que estamos buscando, pues Waldo va a aparecer por ahí de alguna forma. Bueno, entonces, pues eso es más o menos lo que tenemos que decir hasta este punto sobre, o sea, lo que hemos logrado
ya definir hasta esta parte, pues es las capas convolucionales, que es la primera cosa importante con este tipo de estructuras. Entonces, ¿tienen alguna duda, pregunta, comentario, algo que no se haya entendido? Pero ahora todo bien, profe. Perfecto. Entonces, lo que vamos a continuar ahora, pues vamos a analizar un poco más el principio de localidad, ¿sí? Entonces, pues lo que nos está diciendo es justamente que, como ya nos quedamos simplemente restringidos a estas áreas, pues en realidad, pues todo lo que esté afuera, digamos, de este cuadrito pequeño que estamos estableciendo, pues va a tener valor 0, ¿sí? Y pues ya de esta manera tenemos esta disminución, ¿no? Bueno, y bueno, pues ahí se echa un rollo de por qué todo esto es muy bueno, etcétera. Yo creo que no vale la pena abundar más en esto. Bien, las convoluciones. Las convoluciones es algo que se utiliza mucho en matemáticas. Por ejemplo, pues se usa mucho cuando trabajamos con la transformada de Fourier. De hecho, la transformada de Fourier se plantea a partir de convoluciones. Y más o menos lo que hacemos con una convolución es que tenemos una cierta forma de onda y estamos preguntándonos cuál es la participación de esa forma de onda dentro de nuestra señal original, ¿no? Es como si estuviéramos extrayendo qué tanto participa esa forma de onda dentro de nuestra señal, ¿no? Entonces, también las convoluciones se utilizan, por ejemplo, en probabilidad. Cuando nosotros queremos encontrar la función de distribución de la suma de dos variables aleatorias, pues, y dado que ya conocemos la distribución de cada una de las dos variables aleatorias, entonces pues nosotros, si hacemos una convolución, pues vamos a poder encontrar la distribución de la suma, ¿no? Y esto es claro porque si nosotros sumamos estos dos valores, que están acá, pues siempre nos van a dar X, ¿no? Entonces la distribución en X pues, se va a poder expresar como la convolución en estas dos funciones de distribución. Entonces, pues hay un montón, o sea, sí podríamos seguir haciendo un recuento de todas las aplicaciones que tienen las convoluciones y vamos a ver que es una operación bastante importante y se define de esta manera. Ahora, ¿qué es una convolución? O sea, vamos a pensar no en una dimensión, sino vamos a pensar que nuestro rango de variación de estas variables que tenemos aquí, que estas x y z, en realidad fueran vectores que viven en el espacio bidimensional, que hay un cierto rectángulo donde donde viven estos vectores. Entonces, fíjense lo que estamos haciendo. Lo que estamos diciendo es que vamos a tomar un cierto punto X como centro y nos vamos a fijar. Es como si estuviéramos, aquí estamos tomando un cierto vector z dentro de nuestra imagen, vamos a pensarlo así, y estamos como que superponiéndole la imagen cuando nos llevamos la imagen, esta otra imagen G, la estamos poniendo encima, pero estamos utilizando como centro al valor X, ¿no? Y hacer una convolución es como encontrar una especie de correlación entre las dos imágenes, o sea, estamos viendo qué tanto correlacionan. Entonces, pues eso nos da la idea de que si nosotros queremos encontrar a Waldo, pues ponle aquí la imagen de Waldo, encímasela, y ya, bueno, algo que tiene que ver con la imagen de Waldo, se encima y entonces
Si esto nos da un valor muy grandote, pues eso quiere decir que seguramente ahí tenemos algo que se parece mucho a Waldo, y si es un valor muy pequeñito, pues a lo mejor, bueno, si es muy cercano a cero, pues quiere decir que no tiene ninguna relación, ¿no? Bueno, entonces esa es más o menos la interpretación que nosotros hacemos de una convolución. Ahora, si esto es cuando f y g son funciones continuas, pero ¿qué pasa si tenemos, así como el caso de una imagen, donde tenemos pues imágenes discretas, ¿no? Y nosotros queremos hacer una convolución con respecto al píxel i? Pues entonces esta integral pues, se va a transformar en esta expresión que tenemos acá. Es una forma aproximada de encontrar esta otra convolución. Entonces ya pues aquí ya nos lo están desglosando para imágenes, ¿no? Entonces digamos que la convolución en IJ pues va a ser esta expresión, o sea, evaluar la función en AB y luego pues ver cuál es bueno, hacer esta traslación, ¿no? Estamos haciendo la traslación de la otra imagen, la estamos llevando para que pues para que ahora el cero pues, se encuentre sobre justamente el píxel IJ, ¿no? Bueno, entonces pues realmente esto se ve bastante parecido a la ecuación 7.13, es decir, a esta que teníamos acá. Nada más que acá, si se dan cuenta, aparecían los índices con una suma y en la convolución pues aparecen con una resta. Pero eso simplemente es como tomar una imagen, tomar el simétrico con respecto al origen de la imagen, y entonces pues ya no importa, o sea, si nosotros en vez de G agarramos esta forma de G donde simplemente hicimos la imagen con respecto al origen, pues ya no vamos a necesitar ponerle aquí I menos A, sino va a quedarnos exactamente igual. O sea, realmente la naturaleza de G no importa. Entonces, en realidad, esta expresión que tenemos acá, pues más que una convolución, lo que estamos haciendo es evaluar una correlación, ¿de acuerdo? Pero bueno, pues se le llama convolución porque pues, también se puede ver como una convolución. Bueno, entonces, pues eso es más o menos lo que tengo que decir sobre este punto, pero quisiera antes ver si tienen alguna pregunta, duda. ¿Sí está claro lo que estamos haciendo aquí? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a buscar, bueno, vamos a seguir ahora con los canales, ¿no? Bueno. Bueno, entonces lo que estamos haciendo aquí en esta imagen pues se ve el cuadrito pequeño que les decía que vamos a estar paseando, y ahí se ve pues la posición donde está Waldo, y entonces como que si nosotros estamos evaluando la correlación entre una imagen que nos den de Waldo y esta imagen, pues nosotros vamos a poder decidir a través de la correlación qué tan cercano a ser Waldo este cuate que está aquí es, ¿no? Y seguramente pues va a tener un valor muy alto. O sea, cuando hagamos la convolución, pues nos va a salir un valor altísimo porque justamente ahí está la figura que estamos buscando. Pero si lo evaluamos en esta otra situación, pues ahí no se encuentra, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Bueno, entonces voy a leer lo que dice aquí. Entonces hay un problema con todo
esta forma de trabajo. Hasta ahorita hemos ignorado olímpicamente que las imágenes consisten de 3 canales, ¿sí? Entonces, en general, cuando ustedes representan una imagen, no lo hacen usando una sola matriz, sino lo hacen usando 3 matrices que van a superponer. La matriz de rojo, la matriz de verde y la matriz de azul. Ustedes saben que con estos colores pues, ustedes pueden sintetizar cualquier otro color, o sea, poniendo niveles de intensidad de cada uno de estos colores, pues se puede sintetizar cualquier color. Entonces, al momento de superponer estas 3 matrices, pues es que realmente aparece la imagen a color que ustedes quieren, ¿sí? Y bueno, a veces, pues, digo, estos son cuando utilizamos imágenes pues, que se presentan con la luz visible, pero si ya queremos incluir infrarrojos, si queremos incluir ahí frecuencias raras, pues podríamos tener más de 3 canales, y bueno, pues también esas figuras podrían ser analizadas para hacer reconocimiento de patrones. Entonces, en realidad, lo que nosotros vamos a necesitar son, si pensamos en imágenes de un megapíxel, pues vamos a necesitar 1024 por 1024 por 3 píxeles para representar los 3 canales. Esas son las 3 capas que representan cada uno de los canales. Entonces, las 2 primeras coordenadas que van a tener estas, pues en realidad son tensores de 3 dimensiones, de orden 3. Mientras las primeras 2 de estos 3 ejes tienen que ver con las relaciones espaciales, el tercero puede considerarse como asignar una... Bueno, es la parte que tiene que ver con el color, ¿no? Entonces, así nuestras imágenes, pues en realidad las vamos a poder indexar de esta manera, ¿no? Con IJ para representar la parte espacial y K, pues para representar el canal, ¿no? Y bueno, pues en realidad nosotros vamos a suponer también que nuestros kernels van a tener la misma estructura que la imagen. Es decir, que va a tener 2 entradas que corresponden a la parte espacial del kernel, y vamos a tener también una tercera dimensión que corresponde a los canales. Entonces es como que, acuérdense que nosotros empezábamos con un cuadrito pequeño, pero ahora lo que pasa es que el kernel ya se nos está complicando. Ahora ya no es un cuadrito, sino que son 3 cuadritos, porque con cada uno, bueno, cada uno de esos cuadritos pues, nos va a servir para manejar un canal diferente también en el kernel, ¿sí? Bueno, entonces, más aún, nosotros podemos ver a nuestra entrada como un tensor de 3 entradas, ¿no? De orden 3, perdón. Entonces, lo que nosotros podemos hacer realmente es pensar que las representaciones ocultas, estas imágenes ocultas, pues están formadas por un conjunto de mallas bidimensionales que están apiladas una sobre otra, ¿sí? Como las entradas a estas diferentes capas apiladas, pues igual les vamos a llamar canales. Estas también se les va a llamar mapas de características. O sea, en realidad lo que estamos haciendo es que estamos descomponiendo nuestra imagen en un cierto conjunto de imágenes, de canales, que a fin de cuentas nos van a servir para transformar nuestras características. Como que nosotros lo que estamos haciendo es
estar extrayendo características de nuestra imagen. Es algo muy diferente a lo que veíamos en las redes tipo perceptrón, porque ahí las características las dábamos explícitamente. Aquí no, aquí como que las características se van generando automáticamente con estas capas ocultas que vamos a ir generando. Después puede suceder que algunas de estas capas que se van generando no sean de ninguna utilidad, y entonces algunas las vamos a ir desechando. Otras, las que resulten más poderosas para resolver el problema de clasificación que estamos usando, pues entonces esas se van a ir preservando de alguna forma, ¿no? Bueno, pues ya, yo creo que mejor me paso aquí. Entonces, fíjense, lo que estamos haciendo aquí justamente, bueno, aquí ya se olvidaron del bias, no es porque se lo quieran comer, simplemente por simplicidad en este momento. Y fíjense, en realidad estamos pensando que nuestra imagen va a tener canales. No necesariamente el número de canales que va a tener la capa oculta necesariamente va a corresponder con el número de canales que tenía nuestra imagen original. Lo que se hace es que se le da la posibilidad a las imágenes ocultas de tener canales, pero no necesariamente tiene que estar asociado uno con cada uno de los canales de la figura original. Entonces, esta D pues puede ser un valor que no tenga nada que ver con el número de canales de nuestra imagen de entrada. Entonces, simplemente lo que estamos diciendo es que ahora vamos a calcular nuestra imagen oculta. Pues sí, ciertamente va a tener una representación espacial para cada píxel en nuestra imagen original. Y vamos a tener muchos canales, ¿no? O sea, a lo mejor pues, de una imagen de 3 canales, pues las capas ocultas ahora van a tener 8 canales. Eso puede ser porque muchas veces cada uno de los canales nos podría estar sirviendo para analizar un tipo de imagen diferente, ¿no? Mientras de que en uno pues, estamos buscando gatos, en otro estamos buscando perros, en otro estamos buscando pájaros, etcétera, ¿no? Bueno, entonces observen que ahora nuestro kernel, bueno, estas 3 variables las fijamos para construir justamente esta entrada. Entonces, este valor D está fijo, y aquí vamos a estar variando. A y B van a moverse dentro de este pequeño rectangulito que es lo que representa al kernel, y la C pues se va a mover dentro del número de canales que tenga nuestra imagen. No sé si me explica. O sea, en realidad como que estamos pasando de una imagen que tiene C canales a una imagen que tiene D canales. Entonces, este kernel, pues en realidad ya no es un cuadrito. No, ya dejó de ser un cuadrito. Ahora es un tensor de orden 4, chiquito y lindo, pero ya no es un cuadrito. ¿Y por qué lo transformamos, lo pasamos de ser un cuadrito a una matriz? Pues para permitir que podamos transformar nuestra imagen de cierto número de canales a otro cierto número de canales. ¿De acuerdo? Entonces, esto por ejemplo, nosotros podríamos tener una imagen con 3 canales, y en el siguiente paso, pues ya vamos a tener que nuestras imágenes ocultas van a tener 8 canales. Y en el siguiente paso, a lo mejor, pues vamos a tener 5 canales, y así lo podemos ir variando como a nosotros se nos ocurra. Ahorita, pues no queda claro cómo podemos usar esta cualidad. Simplemente hay que entender que si manejamos los tensores de esta manera, tal como está siendo ilustrado con este manejo de índices, pues entonces tenemos esa posibilidad de que no solamente estamos haciendo la transformación de nuestra imagen, sino también estamos generando muchos canales de manera
de manera simultánea, y obviamente pues aquí ya dependiendo de los valores que nosotros hayamos decidido para cada una de estas, para los rangos de variación para cada una de estas variables dentro de nuestro kernel, pues es el número de parámetros que realmente vamos a estar necesitando. Esa es más o menos la idea general. Y eso es así, a grandes rasgos, pues todo lo que tiene que ver con lo que es una capa convolucional. Vamos a ver que no solamente existe la capa, o sea, la capa convolucional es una capa donde esencialmente lo que estamos haciendo es generar características. O sea, cada una de estas capas ocultas que vamos a ir generando, pues lo que estamos buscando son características que tiene que ver con la presencia de algo dentro de nuestra imagen. Entonces, ustedes toman su imagen original, van pasándole su kernel, así van haciendo un escaneado de su imagen, o van haciendo la convolución, y van aplicando la convolución. El resultado de la convolución, por ejemplo, si están en el píxel IJ, en realidad están tomando una localidad alrededor del píxel IJ, o sea, el kernel abarca toda una localidad alrededor de ese píxel, y simplemente la convolución pues es hacer una suma, es una especie de correlación, y entonces el valor del píxel de la imagen original lo reemplazan con el resultado de esa convolución. Obviamente, si pensamos que el kernel que estamos representando ahí corresponde a la figura de Waldo, pues ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a pasar que la imagen intermedia que estemos obteniendo, pues va a tener, a lo mejor en casi todos lados va a tener ceros, pero en las zonas donde con mayor, donde vaya aumentando la correlación con respecto a la imagen que estamos buscando, ahí nos van a aparecer valores que son diferentes de cero, pueden ser negativos, positivos. Si es un valor muy grande, pues eso, si encontramos cuál es el valor más grande sobre toda nuestra imagen, lo que eso nos está diciendo es dónde es más probable que se encuentre la imagen que estamos localizando. Si nos sale negativo el valor, pues puede ser que estemos encontrando la imagen, pero en negativo, ¿no? Si estemos encontrando la imagen opuesta. Si nos sale cero, pues una correlación cero, ¿qué significa? Pues que no hay correlación realmente, ¿no? Que las cosas no tienen ninguna relación entre sí. ¿Preguntas? Por ahora no, profe. Sí, todo está resultando claro. Bueno, entonces, pues yo creo que vamos a empezar la siguiente parte. Sí, pues esto realmente, si han llevado cursos sobre, pues incluso en cursos de series de tiempo o cursos donde se explique con cuidado la transformada de Fourier, todo ese tipo de cosas, pues si llevan este tipo de cursos, todo esto debe ser bastante natural, ¿no? Bueno, entonces, pues vamos a seguir adelante. En este caso, pues vamos a hablar sobre convoluciones para imágenes. Entonces, ya que más o menos le agarramos la onda a cómo opera una red convolucional, pues vamos a tratar de ver cómo usarla, ¿no? Bueno, entonces, pues aquí tienen todos los elementos, todas las bibliotecas que van a necesitar. Y entonces vamos a analizar primero la operación de cross correlation. La cross correlation, pues ya la hemos estudiado, o sea, es esta forma que vamos a utilizar para pues, evitar caer
en overfitting sobre los datos de prueba, ¿no? Entonces, pues hay que más o menos hacer experimentos donde hagamos esta partición de todos nuestros datos en diferentes conjuntos y luego pues vamos a aplicarlo con cada uno de los... O sea, vamos a tomar todas estas particiones menos una, entonces todas las particiones van a conformar el conjunto de entrenamiento y la otra pues el conjunto de prueba, y así vamos rotando hasta que podamos establecer una comparación de cómo nos fue con este modelo de correlación cruzada, ¿no? Bueno, en realidad lo que estamos haciendo, más que una convolución en el sentido estricto, lo que estuviéramos haciendo es una especie de correlación cruzada, ¿sí? Entonces, pues ahorita les explico un poquito más por qué esto es un... Bueno, pues, es realmente muy sencillo. O sea, lo que están haciendo es que están seleccionando el espacio donde van a aplicar su convolución, y ese espacio pues, lo van cambiando de posición sobre toda la imagen, y van a barrer todas las posibles posiciones que ustedes tengan, ¿no? Entonces, imagínense que esta fuese su imagen de entrada. Vamos a pensar un ejemplo súper sencillito tienen imágenes que solamente tienen un canal, y vamos a tener un solo kernel. En este caso, pues es un kernel muy pequeño, tiene 2×2, y entonces lo que estamos haciendo es que vamos a hacer primero que esta entrada coincida con esta, y vamos a ir calculando la convolución. Entonces, si esta matriz la superponemos exactamente aquí donde está este cuadrado azulito, y hacemos la convolución, pues nos va a quedar 0 por 0, 0 más 1 por 1, pues ahí tenemos 1, más 3 por 2, 6, más 1 que teníamos es 7, más 4 por 3, 12, y 12 más 7 pues nos da 19, ¿no? Y luego pues nos vamos a la siguiente entrada, ¿no? Es 1 por 0, 0, 2 por 1, 2, 4 por 2, 6, entonces 2 más 6 es 8, 5 por 3, 15, ¿y cuántos llevamos? Era 2, 2 más 8, 10, más 15, 25, ¿sí? Entonces, pues así van calculando su convolución. Realmente es una operación bastante sencilla. No exige demasiadas complicaciones, ¿no? Bueno, y entonces aquí está, de hecho, las operaciones que vamos a hacer para calcular todo lo que aquí tenemos, ¿no? Y aquí sí nos damos cuenta de algo que es interesante, ¿no? Si nosotros aplicamos la convolución como lo estamos haciendo, pues no vamos a obtener estrictamente una imagen que tenga exactamente la misma dimensión que la imagen original. Vamos a tener una imagen un poco más pequeña. En este caso, pues empezamos con una imagen 3×3, el kernel tuvo dimensión 2×2, y la salida tuvo dimensión 2×2. En general, si ustedes se dan cuenta, pues como que nosotros, si quisiéramos obtener una imagen de esta misma dimensión, pues la superposición de la matriz la tendríamos que ir haciendo, bueno, primero, el ángulo superior izquierdo del kernel lo tendríamos que poner arriba de este punto, luego lo tenemos que poner arriba de este, y luego arriba de este. El problema es que si queremos hacer eso, pues ya nos acabamos la imagen. O sea, aquí ya no tenemos valores para procesar la imagen. Una alternativa es meterle valores de padding, o sea, de relleno,
meterle un relleno a nuestra matriz. Y en ese caso, pues es como si, imagínense, aquí le pusiéramos, de este lado, le pusiéramos una columna de ceros, y abajo, pues un renglón de ceros, con un cero por acá. Y entonces, pues ya podríamos hacer la convolución, y entonces, pues definitivamente nos quedaría lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, ¿cuál será la dimensión de la salida en función de las dimensiones de la entrada y del kernel? ¿Cuál será eso? ¿Alguien me lo puede decir? A ver, la dimensión de la salida, ¿verdad? En términos de Ajá. del kernel y la entrada. O sea, pues igual, puedes hacerte un dibujito, ¿no? Imagínate que la imagen tuviera 7x7 y ahora tu kernel fuera 3x3, ¿no? ¿Cuánto tendría la salida? Sin padding, sin el padding. Bueno, por ejemplo, si esto fuera D1, digamos en la dirección horizontal, vamos a hacerlo nada más con la dirección horizontal porque es la misma que la vertical. Si la dimensión aquí en la dirección horizontal fuera D1 y acá le llamáramos D2, pues la respuesta sería D1 menos D2 más 1. Entonces en este caso sería 3 menos 2 más 1 sería 2. Y siempre les va a dar eso. Bueno, si no hay, piénsenlo porque es relativamente sencillo, ¿no? Bueno, entonces lo que aquí nos dice, bueno, aquí es donde nos habla justamente del padding. En algún momento, cuando estemos calculando la cross correlation, pues vamos a tener que, se nos puede salir, ¿no? Y aquí es justamente donde están calculando lo que les decía, ¿no? Si estas son las dimensiones de la imagen, NH y bueno, son NH y NW, esas son las dimensiones de la imagen, y KH, KW son es la dimensión del kernel. Entonces, pues realmente lo que vamos a obtener va a ser una matriz de NH menos KH más 1, multiplicado por NW menos KW más 1. Entonces esa es la dimensión que estamos calculando. Bueno, entonces lo que vamos a explicar ahora
es que es esta función que se llama core2D y que nos va a calcular esta correlación. ¿Sí? Entonces, observen, aquí estamos, a la correlación le vamos a pasar la imagen y le vamos a pasar el kernel, son dos tensores, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es que estamos simplemente tomando las coordenadas, o sea, cuáles son las dimensiones del kernel, ¿sí? Y en esta parte, si ustedes se dan cuenta, vamos a construir la imagen de salida, o sea, lo que le llamábamos en el código H, aquí simplemente se le está llamando Y. ¿Por qué Y? Pues porque siempre le hemos llamado Y a la variable que estamos calculando, ¿no? Entonces, aquí simplemente estamos evaluando esta expresión para saber cuál es la dimensión, o sea, la 722, estamos evaluando la expresión 722 para saber cuál va a ser la dimensión de nuestra salida, y esa dimensión, que es esta expresión exactamente, esa expresión la vamos a, bueno, vamos a construir un tensor con esa dimensión y lo vamos a llenar de ceros, ¿sí? Y luego ya en esta parte que viene acá abajo es donde se hace propiamente la convolución. Entonces, justamente pues estamos reproduciendo la fórmula que teníamos, bueno, lo que teníamos en la sesión anterior, pero bueno, pues no es nada del otro mundo, o sea, simplemente, fíjense, aquí estamos aislando el cuadrito de la imagen que corresponde al kernel, que tiene como esquina superior derecha a las coordenadas IJ, o sea, eso es lo que estamos haciendo aquí, o sea, dices, en I te vas a mover de I más H, donde obviamente H pues es la dimensión del kernel, y de J te vas a hacer lo mismo moviéndote a J más W, o sea, estamos como que recortando ese cuadrito de la imagen. Y luego le estamos haciendo una operación de multiplicación. Acuérdense que cuando usamos esta es la multiplicación de Hadamard. Es una multiplicación entrada por entrada. Y acá simplemente estamos aplicando la suma de todas esas. Pero todos estos sumandos, pues simplemente estamos sumando, pues, nos da el resultado. O sea, estamos aplicando la convolución, la operación de convolución. Ya simplemente regresamos la Y. Entonces, si se dan cuenta, programar esta capa de convolución, pues no es algo demasiado complicado. Nos ayuda mucho, aquí afortunadamente la notación de list comprehension y, bueno, no, aquí no es list comprehension, aquí es más bien el manejo de índices de la matriz X, pues es lo que nos permite ir tomando estos submatrices de una manera bastante efectiva. Entonces, no sé si tengan alguna duda, revisen, analicen el código, por favor, con calma. Si hay algo que no entiendan, por favor, pues díganmelo, ¿no? Vale, profe. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí estamos haciendo una prueba ya con los datos con los que trabajamos hace un momento, ¿no? Con esto. Estamos metiéndole realmente este ejemplo, o sea, vamos a meterle esta matriz, le vamos a meter este kernel y vamos a ver que el resultado es efectivamente lo que tenemos acá. Y entonces, pues sí, esta es la matriz, la imagen original, este es el kernel, y entonces después de aplicar esta función, pues justamente nos da el tensor que queremos, ¿no? Lo cual pues es bastante
bueno, pues nos ayuda a darnos cuenta que efectivamente sí estamos programando bien las cosas. Bueno, a ver, entonces déjenme ver. Bueno, una capa convolucional hace la correlación cruzada entre la entrada y el kernel y le agrega un escalar, que es lo que nos ayuda a generar la salida. Los dos parámetros de una capa convolucional son, pues, ¿cuáles son los parámetros? Pues el kernel y el bias, ¿no? Entonces, sí, eso es justamente lo que veíamos. Bueno, no lo hemos visto en ningún lado, pero pues aquí lo podemos ver, ¿no? O sea, este es un parámetro que viene siendo el kernel, nada más que aquí pues no le pusieron el bias, ¿no? Entonces, como sí le tenemos que poner su bias, pues eso es lo que nos va a llevar a este módulo, ¿sí? Entonces, este sería un módulo especial para calcular una capa de convolución, ¿sí? Obviamente, como les digo, las redes neuronales convolucionales tienen este tipo de capas, pero tienen otro tipo de capas. Esencialmente nos falta la capa de pooling, ¿sí? Y al final también llevan una capa que es igual que un perceptrón. Entonces, es ahí una mezcla, es una mezcolanza ahí de muchas cosas, una red convolucional. Bueno, entonces, como digamos, los parámetros entrenables del modelo, pues por un lado es pues este kernel, y luego, bueno, aquí le volvieron a llamar peso, pero bueno, yo le hubiera llamado, bueno, le llaman peso pues para ser consistentes con lo que se ha hecho en otras secciones, ¿no? Y el bias, entonces el peso, pues simplemente aquí le estamos pasando el tamaño del kernel, se lo damos en una tupla, le decimos 3 por 5 o lo que quieran, y ya simplemente aquí es donde se está generando la matriz con valores aleatorios distribuidos pues con una cierta distribución normal, y esto pues viene siendo un parámetro entrenable del modelo. Y el bias pues también es un parámetro entrenable del modelo que pues en este caso le está poniendo el valor 0, no sé por qué le está poniendo el valor 0. Bueno, sí, está bien, porque como es un parámetro entrenable, pues le podemos poner lo que se nos pegue la gana y poco a poco pues, se va a ir ajustando a donde se tiene que ajustar. Y como todo módulo que definimos, pues tenemos que poner cuál es la función forward, y la función forward pues está muy fácil, simplemente es aplicarle la correlación y sumarle el bias, y eso es todo lo que hace nuestro módulo. Entonces, pues ya con eso fuimos capaces de definir nuestra capa para esta fase de convolución. Bueno, entonces ahora lo que sigue a continuación tiene que ver con nos van a mostrar que nosotros pudiéramos llegar a manipular los kernels, y si somos lo suficientemente hábiles, podemos hacer kernels que realicen ciertas operaciones de reconocimiento. Por ejemplo, aquí nos van a enseñar cómo podemos nosotros, de manera directa, sin método de gradiente descendiente ni nada de esas cosas, cómo le podemos hacer para detectar aristas en una imagen, para detectar lados, ¿no? Entonces, para poder ejemplificar lo que vamos a hacer, nos muestran esta imagen. Aquí 0 significa negro, 1 significa blanco. Entonces lo que tienen es como una parte donde tienen, pues en realidad tienen como un rectángulo negro en un fondo blanco,
y obviamente, pues, en la transición de blanco a negro, pues ahí les va a quedar un borde, y de la transición de negro a blanco, pues les va a quedar otro borde. Y lo que vamos a ver es cómo le podemos hacer para diseñar un kernel que justamente haga esto. Entonces, bueno, pues aquí se echan un rollo y lo tratan de hacer muy matemático, y bueno, está padre la forma como lo hacen, pero es una cosa realmente muy sencilla. O sea, lo único que hacen es que el kernel van a poner una matriz de 1 por 2 y va a tener los valores menos 1, 1. Entonces, cuando pongan ese kernel, cuando lo encimen sobre dos entradas que tienen el mismo color, pues les va a dar 0, porque se va a este valor, se va a multiplicar por 1, luego este valor se va a multiplicar por 1 y se restan. En este caso, pues estos dos fueron ceros, así que siempre les va a quedar 0. Pero, por ejemplo, si estuvieran encimando su kernel, lo estuvieran encimando aquí, y si se acuerdan, el kernel vale 1 menos 1, pues entonces 1 por 1 pues es 1, y menos 1 por 1 pues es menos 1, se lo suman les da 0. Entonces, como ven, el kernel cuando lo evalúan sobre dos píxeles que tienen el mismo color, que no hay cambio de color, entonces simplemente se evalúa a 0. O sea, eso nos queda. Pero cuando lo ponen, por ejemplo, aquí, entonces, acuérdense, el kernel es 1 menos 1, entonces 1 por 1, 1. 0 por menos 1, 0. Entonces, este valor les va a quedar menos 1. Entonces, no, perdón, les va a quedar 1. Entonces, cuando hayan terminado esta fase de su capa de convolución, pues les va a quedar 1 en posiciones que realmente tienen que ver con posiciones donde hay bordes. Hay bordes, ahí es donde les va a quedar el 1. Si lo evalúan, por ejemplo, acá, el kernel, hacen esta operación de correlación, pues les va a quedar menos 1, ¿sí? Y en todos los demás lugares, bueno, en todas estas columnas, aquí toda esta parte les va a quedar valores unos, en toda esta parte nos va a quedar valores menos 1, y en todas las demás posiciones les va a quedar ceros. Entonces es como un cierto kernel que le sirve para detectar bordes en imágenes, ¿sí? Ahora, imagínense que transpusiéramos esta imagen y le aplicáramos el mismo kernel. Bueno, pues resulta que eso no nos va a permitir encontrar bordes. O sea, sirve para encontrar bordes verticales en una imagen, pero si lo aplicamos con la transpuesta, pues todo nos va a quedar en cero. O sea, no nos ayuda a identificar bordes cuando se encuentran los bordes de manera horizontal, ¿sí? Entonces, pues ustedes podrían decir, bueno, pues es que a lo mejor yo puedo directamente, sin necesidad de meter todos los algoritmos de machine learning y todos estos rollos, puedo construirme mis kernels de manera que el proceso pues me dé lo que yo estoy buscando, ¿no? Pues sí puede ser, y a lo mejor si están buscando a Waldo, pues yo creo que el kernel que van a necesitar es bastante complicado, y pretender obtenerlo así a manita pues va a estar de la patada, aunque técnicamente es posible. Pues realmente lo que hace el método del gradiente descendiente cuando está haciendo que se aprendan los parámetros, es justamente eso, ¿no? Estamos construyendo nuestro kernel y pues ya simplemente lo usamos y se acabó. Bueno, entonces aquí se entra en un rollo para tratar de explicar por qué el kernel tiene que ser menos 1, 1, y recurren a derivadas parciales y se entra en un rollo así muy padre, pero bueno, realmente lo que al final importa de todo esto es que construir los kernels a manita está muy difícil. Bueno, este es el resultado.
Y este es el resultado de, digamos, esta es la imagen, para que se den cuenta que lo que realmente estamos nosotros haciendo es extraer características. O sea, estamos aquí, este 1 lo que significa es que hay una característica, que es, en esa posición tienes un borde, ¿de acuerdo? Y cualquier kernel sirve para eso, para extraer características. Como los valores de los kernels se van modificando, se empiezan siendo totalmente aleatorios y poco a poco el método del gradiente descendiente los va afinando, bueno, pues como que aquellas características que realmente resulten de utilidad para el proceso que estamos tratando de resolver, pues son las que van a ir sobreviviendo, aquellos que no, simplemente los valores asociados a esos parámetros, pues no los vamos a poder tener, ¿no? Bueno, entonces, después de haber tomado la traspuesta de la matriz original, pues nos queda justamente esto. O sea, realmente, ¿qué pasó? Pues que no sacó ninguna característica. ¿Por qué? Pues porque el kernel está diseñado para encontrar bordes verticales, pero no está diseñado para encontrar bordes horizontales. Y bueno, pues ya aquí se me terminó el tiempo. Pero bueno, si tienen alguna duda, pues yo creo que todavía podríamos responderla. Bueno, perfecto, pues si no hay dudas, voy a parar la grabación y pues nos vemos la próxima clase, próximo martes. Les voy a preparar algún proyectito para el final de curso, porque ya cuando se termina el semestre, ¿ustedes saben? Profe, pues hasta donde yo tengo entendido, es hasta el último día de mayo. Sí, ¿verdad? Bueno, pues está bien, entonces yo creo que nos quedarán un par de clases más. Bueno, yo creo que sí me va a dar tiempo de explicar lo esencial de las redes. A ver, déjenme ver dónde estamos. Bueno, esto de padding and stripes, eso no es tan complicado. Ah, no, perdón. A ver. Sí, yo creo que por lo menos todo lo que tiene que ver con redes convolucionales lo vamos a terminar. Y está bien, o sea, la verdad es que este tipo de redes pues ya son bastante buenas. Seguramente vamos a dejar temas que no vamos a poder estudiar. Pero bueno, pues depende. O sea, ustedes tienen que presentar básicos. ¿Alguno de ustedes tiene que presentar algún básico? No, profe, ninguno. Porque a lo mejor podríamos hacer un par de sesiones extras, pues para avanzar un poquito más. Pero bueno, si quieren eso lo vemos un poco más adelante. Bueno, pues gracias. Entonces, nos vemos la próxima clase. Y vuelvan a revisar todo este material. No es nada difícil, pero sí es bueno que lo revisen con calma. Pues gracias por todo. Nos vemos. Cuídense. Hasta Ok, luego. profe, bye. Hasta luego, profe.